me cogí una copia que yo no había revisado. Bueno, son cuenta de algo, me lo dicen, no tengan pena. Yo me equivoco mucho. Me equivoco muchísimo. Ya yo, como se dice, ya yo lo cojo complejo porque al principio cuando yo empecé dando clases, no sé usted, pero yo me preocupaba mucho de no equivocarme porque entonces los muchachos van a pensar que yo no sé. Bueno, está bien. Ya yo a estas alturas, yo lo que sé lo sé y lo que no sé no lo sé y no depende de lo que crean que yo sé ni lo que crean que no sé. ¿Está claro? Ahí está la clase del 0, la clase del 1, por supuesto, la clase del 2, la clase del 3, hasta llegar a n-1. Si n es igual a 4, pues ya no hay más nada. El 0, el 1 es lo que hicimos antes, con la naranja, la guineo y piña y guayaba, eso es isomorfo desde el punto de vista de estructura, con 0, 1, 2, 3. Claro, hay un isomorfismo, o sea, hay un morfismo que además es biyectivo, morfismo de anillos, morfismo de anillos. Esto vamos a hablar ahora. O sea, que estos son los anillos de enteros módulo n. Es un caso muy particular de anillos que sí vamos a trabajar con ellos. Los anillos de enteros módulo n. Y sobre todo en la segunda parte del curso, la segunda parte. Aquí vamos a hablar sobre todo, entre hoy y mañana, anillos, dominios numéricos y dominios de... Estos son conmutativos. Tú lo defines. Están los anillos de enteros, son conmutativos. Los enteros son conmutativos. Verán, no es nada raro. Cuando llega 1 más n menos 1 es n. El n es el 0. Porque es módulo n. Es módulo n. No me acuerdo quién me puntó la vez anterior. No sé si fue Rolando. ¿Quién fue? De lo de la congruencia, me parecía que nunca había visto la congruencia. Esto es un problema de congruencia y está. Es un cociente que se forma, un cociente entre el anillo de los enteros y el ideal principal de orden n. O sea, que genera el n por z. Eso es todo. Por ejemplo, si n es igual a 3, son todos los números enteros múltiplos de 3, que son divisibles por 3. Pero ese es el cociente. El cociente. Por eso quiere decir, o también se dice que es el ideal principal generado por el 3 dentro del anillo de los números enteros. Bien, es lo que es el cociente. Y es lo que pusimos aquí sin cociente. Tú puedes explicar esto sin hablar de cociente, pero si tú hablas de cociente y hablas que lo que son los números, pues lo ves como, por ejemplo, como vimos antes, con los anillos frutales, tú te das idea de que son clases de números enteros, son clases. O sea, en la clase del 0 están todos, el 0, n por n más n, y así, ¿está claro? En la del 1, igual. Está el 1, está n más 1, el 2, n más 2, en el 3, n más 3, y otros más, infinitos. Porque n, hay infinitos n. N es un número natural, ¿está claro? Bien, seguimos. Algunas cosas que no entienden, no solamente me preguntan, sino, y yo lo recomiendo, ustedes a posteriori, o sea, después de la clase, ustedes se sientan solitos ahí, tranquilitos, y en paz consigo mismo, y tratan de entender. Y después que entienden, tratan de comprender, o sea, ver lo más profundo que pueden. Y si pueden hacer algún ejercicio que tenga que ver con eso, ya llegaremos a los ejercicios. ¿Y cuántas horas llevamos? No llevamos todavía no llevamos una hora. A ver, empezamos a las 6.
Y son las 7:20. 7:20. Ya queríamos un resto. Bueno, yo quería concepto. Bueno, no puedo dar todo ello. Ya me doy cuenta que es que como no es presencial, no le estoy viendo las caras, no sé si me están entendiendo. Y yo trato de hablar despacio, repetir y demás para que quede, pero a lo mejor le veo las caras que están entendiendo, que estoy aburriendo, que lo estoy durmiendo, y bueno, pues lo hago de otra manera. Pues, en esto estábamos en ejemplos, ¿no? Hay libros que ya lo dije, que empiezan con los conceptos y después van por los ejemplos. Es otro método. A mí me gusta trabajar mucho con, y después que más o menos está la idea latente, la idea ahí está, aunque yo no he definido nada todavía, pero está ahí, lo hemos hablado, lo hemos dicho. En cada uno de los ejemplos hemos visto las cosas. Bueno, esto es un anillo conmutativo, lo que vamos a trabajar, lo dije y repito, anillo conmutativo, que vamos a escribir con la letra R de ring, anillo. Es un conjunto R donde hay definidas dos operaciones. Una operación de suma, de adición, y una operación de multiplicación. Estas operaciones son internas, que quiere decir que no se sale de R al sumar, como hablamos de la fruta, que por eso además me gusta ese ejemplo, porque alguien por ahí dijo, no, que se sale del conjunto, pero enseguida se dio cuenta, bueno, pues lo que hago es que le doy el primer elemento, empiezo otra vez a sumar, y bueno, y hago la tablita, hay que hacer la tablita para ver que la conmutatividad, la compatibilidad, esa serie de cosas. Bueno, pues aquí estas operaciones son lo que habíamos hablado, en los dominios numéricos, es lo mismo, porque esta es la atracción. Esta es la atracción, esto es el concepto, ya la definición de un concepto general que incluye, por eso me gusta ver los ejemplos primero, todos esos ejemplos, claro, que si digo que es conmutativo no incluye todo, no incluye las matrices generales, matrices cuadradas, no incluye las matrices triangulares en general, no incluye tampoco a otros que no son conmutativos, los funcionales son conmutativos. Los polinomiales son conmutativos. Y los polinomiales, si yo trabajo en H, con los dominios de los cuaterniones, ya no es conmutativo. Pero por la general, como vamos a trabajar nosotros con los anillos y los polinomios sobre anillos y cuerpos conmutativos. Ahora que dije cuerpo, nadie es invertible salvo el cero. Salvo el cero nunca es invertible. El cero nunca es invertible. En el álgebra. ¿Está claro? En esta álgebra de nosotros. Porque el infinito es un número. Pero para que el cero no es invertible. Pero todos los demás elementos son invertibles. Entonces estamos en presencia de un anillo con siempre por definición conmutativo. O sea, que si un elemento tiene inverso por la derecha, lo tiene también por la, lo mismo con los cuaterniones, las matrices. Hay anillos que no son conmutativos, pero nosotros vamos a trabajar con anillos conmutativos. Tienen que ser con lo que se llama la ley de distributividad. O sea, si tú multiplicas y sumas, es con las sumas. Yo me imagino que ustedes lo saben, si fuera la clase a estas alturas, ustedes son profesores y demás,
cualquiera se lo olvida. Bueno, vaya a un libro y vea. Es que usted ya sabe que tiene que saberlo y no lo sabe. Y lo sabe, lo aprende, y lo lee, lo pregunta a otros compañeros. Yo voy a hacer un receso porque llevamos una hora y media conversando. Creo, si yo me equivoco en los cálculos, no es una hora menos, una hora más. En Cuba, 7:25. Empezamos a las 6. A las 6:10, pero bueno, no importa, a las 6. Bueno, ya habíamos hablado, ¿no? De qué cosa los suanillos. Bueno, no he hablado de ideales, aunque lo mencioné ahorita, ideal. El ideal es que tú multiplicas cualquier elemento del anillo, ¿no? Es un subconjunto. Cualquier elemento del anillo por el ideal y se queda en el ideal. O sea, es como que el ideal traga todas las multiplicaciones por él. Claro, pero no cuando tú sumas un elemento del anillo, del número que tú estás multiplicando, sumando, pero a multiplicar sí, son ideales en el sentido de la multiplicación. En el sentido de la multiplicación, que se multiplica un elemento. Alguien iba a hablar algo, pero no habló, tiene todo su derecho a hablar, me paro. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, parece que no, se durmió. Bueno, su anillo ideal, o sea, son sus conjuntos del ideal, con las mismas operaciones. Pero es una parte de ese anillo, no cualquier conjunto. No, conjunto solamente. El conjunto no tiene estructura. Un conjunto no tiene estructura. Cuando tú le pones una estructura algebraica, o sea, que le pones sus operaciones internas, puedes ponerle operaciones externas, eso lo vamos a hacer. O bueno, ustedes conocen los espacios vectoriales. Los espacios vectoriales son operaciones externas, un conjunto de escalares, un cuerpo, casi siempre, ¿no? Un cuerpo como que actúa sobre el común. En el caso del espacio vectorial, bueno, pues nada, volvemos otra vez aquí. Su anillo es ideal. Cualquier duda me preguntan, ¿cuál es el grupo de las unidades? Siempre es un grupo, se prueba que es un grupo. Todos los elementos invertibles. Tú coges todos los elementos invertibles que tiene el anillo y eso conforma un grupo para la multiplicación. Pues el grupo tiene una sola. Fíjate que esto es otra cosa. Su anillo, fíjate, yo lo puse aquí juntos, pero no es lo mismo. Juntos, pero no revueltos. Su anillo es una cosa, ideal es otra. El ideal y su anillo. En un subanillo están los elementos, el uno está. Pero en los ideales no puede estar el uno. ¿Por qué no puede estar el uno? Piensen. El uno no puede estar en ningún ideal. En ningún ideal puede estar el uno. Bueno, sí, hay un ideal. Si quieres hablar de ideales no propios. Pero yo cuando hablo de ideales pienso en un ideal propio, o sea, un subconjunto propio. ¿Por qué? Porque caramba, es que ideal, ¿qué cosa es?
que tú multiplicas cualquier elemento con un elemento del ideal y se queda en el ideal. El ideal lo absorbe a cualquier elemento del anillo, no cualquier elemento del universo, cualquier elemento del anillo en que estemos trabajando. Entonces, multiplico y está la identidad. Si tuviera así la identidad, por el asunto, pues, eso se dice también diciendo que el ideal generado por el uno, la identidad por el uno, es toda el álgebra. Si lo quieres con todo el anillo, bueno, yo trabajo más en álgebra y se me va. Un álgebra también es un anillo. Pero bueno, no es lo que estamos hablando aquí. Un ideal principal es un ideal que es generado por un solo elemento. El ideal generado por el uno es el álgebra. El anillo completo. ¿Está claro? Es el anillo completo. Porque cuando tú multiplicas cualquiera sea el elemento por la identidad, te va a dar el de ideal. Si no entienden, me dicen, pero yo creo que se entiende. Grupo del multiplicativo con la operación de multiplicación de los elementos invertibles, se le llaman unidades. Por ejemplo, en los cuaterniones, las unidades son el 1 y JK. Son 4 unidades, pero más menos 1, más menos I, más menos J y más menos K. Son 8. En los cuaterniones son 4, pero asociadas a esas hay otras unidades que son multiplicadas por 1, no se supone, pero las multiplicadas por menos 1. Y eso forma un grupo. En R, bueno, es más y menos. R es un cuerpo. Ese es otro. Que si tú tienes un cuerpo, todos los elementos son unidades. O sea, todos son invertibles. Pero estamos acostumbrados a que en R nada más que está las identidades es el 1, bueno, y si acaso. Bueno, 1 y menos 1. En Z y en V, 1 y menos 1 son. Pero es que no solamente son esos. Todos los invertibles son unidades. ¿Cuáles son realmente, por definición, las unidades? Ahora, en este caso más general, más abstracto, las unidades, lo que lo decía Gauss, cuando hablamos la semana pasada de Gauss, las unidades son las que tienen norma 1. Tienen norma 1. Pero bueno, podemos decir que esos son invertibles. Bien, son los invertibles. Pero bueno, lo que acabo de decir es verdad y lo vamos a usar mucho. Y lo vamos a usar mucho. Ahorita también. Bueno, si Dios quiere. Está otro concepto. Voy a pasar a otras cosas. Anillo cociente y lo que es la aritmética modular. Bueno, lo vieron en los ejemplos anteriores de las frutas. Módulo. La fruta era módulo 4. ¿No? ¿Está claro? De vista, módulo 4. Forma histórica de trabajar y vimos conceptos nuevos. Bueno, algunos nuevos, algunos que lo repetimos de números y demás. El anillo cociente es el anillo como Z sobre NZ, que se llama Z, se le escribe como ZN, pero eso es por definición. ZN por notación, simbología. ZN, que es Z sobre NZ, es un tipo de anillo cociente que vive en un caso particular. Ahora en general, podría ser con su anillo, pero con ideal
es mucho más de equivalencia. Las clases de congruencia, se dice también, las clases de equivalencia que se producen con la operación de cociente. Es como si le quitaran el cociente, como si le quitaras esa parte, pero no. Si está en el anillo, por I, está amas, te da la naranja, la suma, la naranja. No se va, no es que se va para afuera, sino que vuelve otra vez al primero. Entonces la clase de 0, la clase del 1, la clase del 2 y el 3 allí en la codificación que hicimos numéricamente de la fruta. Pues lo mismo, el anillo cociente. Entonces tú tienes todo lo que dependen de ese ideal que tú hiciste el cociente o el suaní. Se puede hacer cociente por suaní. Se puede hacer un anillo con un suaní. Pero le repito, esto es muy corto, es una introducción que yo estoy haciendo muy corta para que puedan entender lo que viene ya la semana que viene. Forma más común de hacer consciente es con los ideales de un anillo, no con los subanillos. Y yo, porque en todo ideal no puede. Bueno, ningún elemento. Los ideales no pueden tener elemento invertible. Mira, eso no lo había dicho. Se cae, como se dice, se cae de la mata como una fruta madura. Los ideales no solamente no pueden tener la identidad, pues, no puede tener ninguna de las unidades. Más general, lo que tienen norma 1. Son invertibles, tienen norma 1. Bien. Suma directa. Suma directa. Usted había hablado de receso, no sé si lo iba a dar o no. Pero bueno, receso ¿cuánto? ¿O 10 minutos? ¿O necesitan más? ¿Problema? No, hacer sus necesidades si les hace falta. Concretamente ustedes pueden ahora, pero a mí me parece que 10 minutos está bien. Tomamos la clase. Porque me han dicho que bueno que se den las clases de 3 horas virtual. Y no me queda más remedio. Pero me parece que esto es excesivo para mí y para ustedes. En Cuba, cuando la pandemia y demás, las clases siempre han sido como máximo de 2 horas. Y las horas en Cuba de lectiva son de 40, no son de 60 minutos, son de 40 minutos. 40, 45, depende de la universidad, pero la universidad voy a dar 80 minutos. Pero bueno, repito, tenemos que hacerlo, porque hay que adelantar y bueno, tiene que ser así. Son las 7:40, las 7:50, pues. Sí, vale.
viendo conceptos y demás. Fíjense que por eso yo empiezo con los ejemplos, y tengo más adelante otros ejemplos, pero estoy viendo que a lo mejor no llegamos, Pero bueno, ya yo dije que la clase de mañana no está tan cargada, es con los polinomios, y los polinomios se trabajan más en la escuela secundaria o en el pre, o sea, antes de la universidad se trabajan ya los polinomios, y espero que no tenga que hacerlo tan despacio. Ahí ustedes ven que les puse los homomorfismos de anillos, todas las estructuras, todas, sean algebraicas, o como sean topológicas, como sean de orden, como sea, todas las estructuras tienen morfismos, o sea, tienen definidas sobre ellas aplicaciones, transformaciones, funciones que se le llaman morfismos en general. En este caso de anillos se le llama homomorfismos, en general homomorfismos, o sea, que conservan homo semejante, que conservan cierta semejanza cuando se aplican, cierta semejanza. En las operaciones se conserva la suma, se conserva la identidad, se conservan los neutros en general, el 0, el 1 y demás se conservan. Ahora, estos morfismos, estos homomorfismos, en el caso de anillos, puede ser epimorfismo, es decir, que a donde van son sobre el conjunto de llegada, ¿no? No sé si le llaman así, conjunto de partida y el conjunto de llegada. Donde está el conjunto de partida es donde está el dominio, y en el otro conjunto está la imagen. Entonces, los epimorfismos, epi de completo, de lleno, porque llenan todo a donde van. O sea, transforman el anillo de partida a un anillo de llegada. Precisamente los homomorfismos lo que conservan de anillo, conservan la estructura de anillo. O sea, si era un anillo de partida, sigue siendo, y si es un morfismo, pues sigue siendo un anillo de llegada. Pero en este caso es todo completo el anillo donde estoy trabajando de llegada. El dominio casi siempre se considera completo. ¿Qué cosa es un monomorfismo? Cuando tiene una inyección que va en uno, ¿no? ¿Está claro? No puede ser mono, uno. No quiere decir el uno de la... Esto está claro, ¿no? Yo imagino que esto lo hayan hablado anteriormente en otros cursos de carreras y demás. Que bueno, ya se oí por ahí alguien dice que hace 20 años, etc. Pero bueno, en el momento anterior, en algún momento lo deben ver, si no lo han visto y sin duda, bueno, pues vayan a cualquier libro, el Hershey que tienen en español, o cualquiera, que los que leen inglés, que hay que leer en inglés. Hay muchos buenos libros en inglés, no solamente hechos por norteamericanos, sino hechos por franceses, y es un idioma universal en la ciencia. Isomorfismo cuando es no solamente monomorfismo y no solamente epimorfismo, sino las dos cosas. O sea, es inyectivo, que se dice también, en caso de análisis se usa mucho más inyectivo o sobreyectivo, epimorfismo, sobreyectivo, monomorfismo, inyectivo, isomorfismo, biyectivo. ¿Cuándo es un endomorfismo? Cuando es de él en sí mismo. A veces se le dicen operadores. Cuando son que operan sobre él y se quedan en él, ¿no? Están operando, son endomorfismos. Un endomorfismo puede ser un isomorfismo también, las dos cosas. Y entonces es lo que se llama un automorfismo. Un automorfismo es un endomorfismo, o sea, va de A o de R, estamos trabajando con R, R1 en general, el morfismo. Ahora, estoy hablando de endomorfismo, pues va de R1 en R1, o sea, R2 es R1 en el caso de endomorfismo. En los otros no, en los otros. Si somos morfismos de anillos, conservan la forma semejantes
entre la partida y la llegada. Y el automorfismo es cuando es él mismo, es un isomorfismo un endo-isomorfismo. Pero no se dice, se dice automorfismo. O sea, de él mismo, pero un morfismo de él en sí mismo. Que es bien activo, prácticamente es una copia de sí mismo. Los automorfismos son copias de sí mismo, pero pueden no ser iguales. O sea, digamos como una permutación. Una permutación de elementos es un automorfismo. Se quedan los mismos elementos. Lo mismo pasa con los grupos, lo mismo pasa con los espacios vectoriales. Parece que ustedes conocen. ¿Sí? Seguimos, que no estamos hablando. Ya yo de esto hablé también. Dominio de integridad, hay que estar claro. ¿Qué cosa es un dominio de integridad? Es un dominio, un anillo, donde estamos trabajando conmutativo. Fíjense que lo puso arriba, conmutativo. Donde A por B siempre es diferente de cero. Salvo que uno A o B sea cero, ¿no? Está claro. Si A o B es cero, A por B es cero. Porque esa es la característica del cero. Que anula todo lo demás. Pero hay dominios de integridad donde eso ocurre así, pero hay otros que no son dominios de integridad, por eso es que se define dominio de integridad. Dominio de integridad, lo que hay que estamos precisando ideas y poniéndole nombre, conceptos de factorización única. Eso es más claro, factorización única. Además, el otro día hablamos bastante de eso, que eso viene desde el teorema principal, fundamental de la aritmética, ¿no? Que planteaba que todo número, en el caso de él, era natural, porque no conocía otros números. En el caso de los números naturales, todo número se puede factorizar, se puede descomponer, se puede en factores, desde el punto de vista de la multiplicación, se habla así de factorización, de manera única con los primos que son indescomponibles, ¿no? Ya no puede, es lo primario, por eso es primo, ¿no? Es lo primario, son los átomos del caso. Yo creo que eso está claro, me parece que está claro, si no, preguntarán la próxima mañana. Bueno, aquí vienen dos tipos de ideales. Hablamos ya antes del proceso de lo que eran los ideales. Entonces, yo he querido ahora hablar, quiero para terminar, ya estamos terminando, yo creo que me falta algo más allá. Ideales primos o ideales maximales. Hay una relación bastante grande entre ellos. Es más fácil entender lo que es un ideal maximal. ¿Qué es un ideal maximal? Un ideal maximal es un ideal que por encima de él no hay otro. Bueno, salvo que sea el anillo completo, ¿no? Que si lo consideramos, yo hay muchas veces que yo digo el anillo completo no lo considero, nada más que considero ideales propios. Pero hay muchos autores que sí lo utilizan, que le hace falta en algún teorema la manera que lo demuestra. Lo que hay es que estar claro que ideal maximal no es el anillo completo, es una parte del anillo que tiene la propiedad esa de absorción que tiene el ideal, que cualquier elemento de afuera, ¿no? Por él, pues se queda dentro, Y ya, maximal, porque por encima de él no hay ningún otro ideal, no hay otro ideal que lo contenga, que él sea un subideal de ese otro ideal. No. Él es el maximal. Igualmente hay minimales, pero bueno, vamos a usar poco los minimales, por eso no quiero ya bastante nombres nuevos, o repeticiones de cosas que han visto hace mucho tiempo. Le he dado. Ideales primos es cuando tú tienes dos elementos del anillo. Tienes este ideal. Al multiplicar esos dos elementos, te da un elemento del ideal.
Ajá. Si el ideal es primo, eso quiere decir que los elementos A y B, que A están allí o B están allí. Y por eso es que están los dos. ¿Está claro? Eso es lo que se le llama así. Ideales primos. Esto lo definió, lo utilizó de Dedekind en el caso de los dominios numéricos, que hablábamos en la clase anterior. Claro, eso que hablé, la historia que yo di en la vez anterior no va a prueba, no, yo no le voy a preguntar qué hizo Dedekind, eso no, esto no son historias, pero es bueno tenerlo presente y por eso yo lo hago. Porque se sabe de dónde vienen, que son tan abstractos en general. Fíjense que son abstracciones de abstracciones. Porque los números en sí, la aritmética de Euclides es abstracta. La geometría también es abstracta. La geometría menos abstracta que la álgebra. Siempre la aritmética, la álgebra han sido más abstractas. En fin. No podemos detenernos tampoco. Bueno, de esto yo lo hablé. O sea, lo puse aquí para dejarlo bien claro. Pero cuando estábamos con los ejemplos, yo se lo hablamos de lo que es el anillo de división, por ejemplo. Todos los dominios estos que yo le hablé, incluyendo a los cuaterniones, ¿no? Los cuaterniones es un anillo de división, pero no es un cuerpo. Eso lo veremos después. Eso bueno, hay que encontrarlo, eso no es evidente. Anillo de división, o sea, todo elemento tiene invertible, es invertible salvo el cero. Recuerden, el cero siempre hay que separarlo en los problemas de división. De todas maneras, sobreentenderlo. Y en el cuerpo todos son invertibles salvo el cero, pero además es como todo digo. Es la diferencia entre anillo y cuerpo. ¿Quién es anillo de división y no es cuerpo? Lo hemos repetido. Esto no hay participación. Por eso es que dan ganas de dormir. Y ahorita me duermo yo también hablando solo como una cotorra. No, Z no es un anillo de división. No todo elemento es invertible. Okay. Los racionales. Los racionales es un cuerpo. O sea, un anillo de división. Yo estoy de acuerdo contigo en que los racionales constituyen un anillo de división, pero que no. Los racionales son conmutativos. Entonces es un cuerpo. La diferencia entre anillo de división y cuerpo es ese. Los cuaterniones, amigo. Juan, alguien más, que conocía algo de los cuaterniones, no mucho, pero algo conocía. Entonces los cuaterniones, yo lo enfaticé que no son conmutativos. Esa es una razón por la cual yo los introduje y los hablé de ellos, aunque no los voy a usar mucho, pero los estoy usando como ejemplo o como contraejemplo de que no, o sea, una cosa que es anillo de división y no es cuerpo, porque no es conmutativo. Estoy haciendo énfasis, amigos, en la conmutatividad de los. Por definición, aunque yo dije que ellos luego lo van a considerar conmutativo, pero estoy dando otros conceptos que hay que conocer. Es más, cuando el cuerpo es anillo de división, hay que saber que es un anillo de división. Los cuerpos son anillos de división. Lo que pasa es que hay anillos de división que no son cuerpos. Es nada más lo que estamos diciendo. Nada. Caramba, te quedaba. Yo pensé que no quedaba nada porque ya vi que estaba lo de trabaja. Estoy viendo la hora, son las 8:10. Yo quiero pasar a otra diapositiva, y si pudiera pasar a varias mejor, pero bueno, tengo que ir paso. Mañana vamos a continuar.
con esta misma ponencia. Presentación. Elementos idempotentes, divisores de ceros, elementos nilpotentes, son algunos tipos particulares de elementos. ¿Qué cosa es un elemento? Lo dice el mismo nombre, ¿no? Quiere decir que cuando tú lo multiplicas por él, te da el mismo. A al cuadrado es igual a A. Claro, la identidad eso lo cumple. El cero también lo cumple. O sea, que siempre hay idempotente. El 1 y el 0. Pero hay otros más. Hay otros más elementos que cuando tú le elevas al cuadrado, te queda el mismo elemento. Bueno, eso hay que investigar. Eso hay que investigarlo cada caso, casuísticamente. Claro, hay algunos cuerpos en que no hay más. Algunos cuerpos de verdad que no hay ninguno más. En los cuerpos no hay más, porque es que como son todos los elementos son invertibles, eso es un ejercicio que se puede poner en una prueba muy sencillo, ¿no? Una cosa que se lo ponen ustedes mismos ahora cuando empiezan a estudiar. Vean que en un cuerpo no puede haber elementos idempotentes, como no puede haber divisores de cero, como no puede haber elementos nilpotentes tampoco en un cuerpo. Los cuerpos son muy exigentes en las condiciones para aceptar elementos. No puede ser cualquiera. No pueden ser los más sencillos. En los cuerpos, todo elemento tiene que ser invertible. Y esa propiedad de invertibilidad o inversibilidad, que también se dice muy correctamente, es exigente. O sea, hay muchos anillos que no son cuerpos. Vamos a ver diferencias entre anillos y cuerpos. Hay muchas, pero bueno, yo le traigo algunas. Existen anillos que no tienen elementos invertibles, salvo la identidad. La identidad siempre es invertible. ¿Claro? Y 1 por 1 es igual a 1. ¿No? La identidad siempre es invertible. O sea, bueno, imagino, yo no definí lo que era invertible, pero me imagino invertible en el sentido de la multiplicación. En el caso del anillo que estamos hablando, ¿no? A o B es igual a 1. B es el inverso. A y A es el inverso de B. A es invertible y B también. Es conmutativo. Acuérdense que trabajamos en anillos conmutativos para no complicarnos la vida. Puede haber elementos en las matrices. Eso lo hayan encontrado, lo vieron en el álgebra lineal. Matrices cuadradas de 2 por 2, sencillitas, que cuando tú las multiplicas por la derecha es una cosa, y cuando la multiplicas por la izquierda es otra. Yo estoy suponiendo todas estas cosas que alguna vez la vieron. Es posible que hace mucho tiempo y se la hayan olvidado. Se puede buscar rápidamente en cualquier libro. Ustedes pueden ponerse ustedes mismos ahí matrices de 2 por 2, poniéndole cero y demás para que sea más fácil la multiplicación. Y ustedes ven que por la derecha es una cosa y por la izquierda es otra. Por supuesto que hay matrices que no son así. En la matriz también hay divisores de cero. En las matrices, bueno, un montón. Por eso no trabajamos con las matrices, porque las matrices son más complejas. Divisores de cero. Mientras que, o sea, hay anillos que no tienen elementos invertibles salvo la identidad. ¿Cuál Z, por ejemplo? Un Z, que nos pusieron ahorita al revés, de que era un cuerpo. De que Z, fíjense Z, que no tiene elementos invertibles. Para la multiplicación. En Q sí, Q es un cuerpo. Q es un cuerpo, todo elemento es invertible menos el Z. De Q. Son anillos los dos.
Lo que es un anillo uno más exigente y el otro menos exigente. Vamos a trabajar mucho con sexo. Vamos a trabajar mucho con sexo. Ahora, en todo cuerpo, el único elemento no invertible es el elemento nulo o neutro para la adhesión. Esto lo hemos dicho varias veces. Los cuerpos en general no tienen ideales propios. No tienen ideales propios. Lo dijimos ahorita en uno de los ejemplos que hablábamos, y esto es general. Si tú en un cuerpo, tú tienes un ideal, el ideal entonces no es propio. El ideal es todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque todos los elementos son invertibles. ¿Qué quiere decir? Que A tiene un A menos 1, o A a la menos 1, tal de que A por A a la menos 1 es igual a 1. Y si tiene el 1, lo tiene todo. Porque cualquier elemento del cuerpo que tú multipliques por ese elemento, todo el elemento, el mismo, ¿no? Y te da todos los elementos del anillo en el ideal. Y por lo tanto, el ideal es igual al cuerpo total. Piensen porque ustedes existen. Piensen. Yo sé que están cansados. Creo que no se trabajó, pero bueno, en fin. Aunque no hayan trabajado. Profe, le voy a robar ese chiste de que piensen porque ustedes existen. ¿Cómo? Le voy a robar ese comentario. Le voy a robar el comentario de pie, piensen porque ustedes existen. Ah, no, eso no lo dije yo, lo han dicho mucho antes que yo. Lo que yo lo asumo. Bueno, ya está, aquí a esto pasamos. Existen anillos que tienen divisores de cero. Hay anillos, por ejemplo, el anillo de las frutas. Ahí hay divisores de cero. No dio cero por multiplicar piña con guayaba. No dio cero. Lo que dio cero fue multiplicar, creo que fue, ¿qué cosa? No multiplica, para que sea anillo, tiene que sumar y multiplicar lo que hablamos. Creo que nada más que hablamos de la suma. Pero profe, da cero piña por piña. Piña por piña. Entonces es potente. Ajá. Entonces 2 por 2 es 4, por lo tanto es 0. Muy correcto eso. Encontraste un elemento idempotente, es el caso de... da 0, ¿no? Es nilpotente. Eso se llama nilpotente. Lo habíamos, no sé, que a lo mejor lo pasé muy rápido ahí, ya ni me acuerdo. Nilpotente. Nilpotente quiere decir que cuando tú lo multiplicas, no tiene que ser al cuadrado. Los nilpotentes puede ser que te aparezca a la cuarta potencia, a la quinta potencia, te da 0. Esos son elementos nilpotentes. Hay anillos en que hay elementos nilpotentes. Por supuesto, si el anillo es un anillo, es un dominio de integridad, eso no puede ocurrir. No puede ocurrir. Fíjense que el anillo es el dominio de integridad, que cuando tú multiplicas un elemento por otro, dominio de integridad nunca te da, diferente de 0, ¿verdad? Diferente de 0, pues nunca te da 0. Pero cuando hay elementos nilpotentes, sí. Entonces, es una razón. Si hay elementos nilpotentes, pues entonces, ¿por qué? Porque tú, por ejemplo, que sea la quinta potencia, tú coges hasta el cuadrado una y la otra, las otras 3 potencias, 3 por 2 es 5, 5 es 0, ¿no? Es nilpotente de orden 5. Entonces te da 0 y esos son divisores de 0, tanto al cuadrado como al cubo. Y así, bueno, se pueden hacer muchas combinaciones. O sea, existen anillos que tienen divisores de 0. Ese es un caso, hay otros. En las matrices también. Dime. Entonces todos los nilpotentes son divisores de 0. Sí. Pero entonces quiere decir que los idempotentes dan la identidad y los nilpotentes el neutro. No. Mira,
Idempotente, ¿qué es lo que sucede con idempotente? Hagan ustedes la cuenta por ahí. Si fuera la pizarra yo lo hacía, pero te lo estoy diciendo. P al cuadrado es igual a P. Pasan el P para el primer miembro. Queda P cuadrado menos P igual a 0. ¿No? Saca P, factor común, y te queda P que multiplica a 1 menos P o a P menos 1 igual a 0. Y suponiendo que P es diferente de 0 y diferente de 1, ¿no? Que son los idempotentes triviales. Idempotentes triviales son el 0 y el 1. Bueno, pues este elemento es un divisor de 0. Es un divisor de 0. Si tú dices que no hay divisor de 0, no puede haber idempotente. Ni pueden haber tampoco idempotente. ¿Está claro? Son tres tipos diferentes. Que bueno, en las identidades y en los elementos neutros, el 0, el 1, que siempre tiene que haber 0 y 1 en los anillos, pues ahí en ese caso, bueno, son triviales, que sí existen en todas partes, en todos los anillos, en todos los dominios. La integridad es cuando no tiene divisor de 0. En Z es un dominio de integridad. Z, ahora ZN, o sea, las clases módulo N, en el cociente de Z sobre el ideal principal que genera un número, por ejemplo, el 2, el 3, o sea, el 2 son los pares, el 3 los múltiplos de 3, y divide por ello. Entonces, sí te quedan divisores. Sí te quedan divisores. Piensen eso bien. Profesor, disculpe, serían los primos entonces, profesor. Los primos, no, primos es otra cosa. Pero del ejemplo que está hablando, profesor, de ZN. Correcto, sí. Y ahora sí, porque ese es el caso, es un caso particular, pero primo no en general. Primos en este caso sí, los primos. Los primos además te dan ideales. Los primos cuando tú hayas toda la generación, te dan ideales principales, pero que además son maximales. Estamos hablando de... No son ideales primos, son ideales maximales. Ideales son maximales. Pero bueno, en el caso concreto, cuando trabajas con los cocientes, entonces es con los primos, que dan los ideales de ese tipo. Y ese que estamos hablando, profe, de los primos, se refiere a cuando hago clases residuales, pero tomo el ZP. Tomo me genero un maximal. Como el generador, o sea, que es las clases módulo P. P, un primo. Ajá, clase módulo P. Okay. Eso. Profe, y eso sería cuando genera un primo, ¿sería un cuerpo, profesor? ¿O no? Va a ser un cuerpo. Va a ser un cuerpo. Probarlo. Sí. En el caso de los, o sea, ese caso particular de ZP, Z sub P, vamos a decir, Z sub P, ese sí es cuerpo. Con P primo, ese es el cuerpo. Ahí no hay divisores de Z. Ahí no hay divisores de Z con P. Todo cuerpo es un dominio. Todo eso hay que probarlo, no lo estoy planteando aquí ahora. Todo cuerpo es un dominio de factorización única. Esto, a ver, hemos hablado ya de eso. No, yo creo que no. Creo que no. Todo cuerpo es un dominio de factorización única. Eso hay que demostrarlo. Eso hay que demostrarlo. Pero bueno, se lo estoy adelantando. Estoy adelantando un dominio de factorización única, dominio de factorización única.
sea, no existe solución. Es que estamos viendo las diferencias entre anillo y cuerpo. Y un poco que esto lo tengo pensando en que, bueno, estamos represando, que ya es conocido, igual que mañana hablaremos de los polinomios y yo no voy a probar todas las cosas de los polinomios. La demostración no es inmediata. Pero no es bueno, de una manera trivial, ¿no? De una manera trivial se puede todo cuerpo, el cuerpo numérico, cuerpo de polinomio, cuerpo de manera abstracta. Y bueno, ahí viene la dificultad, sí, con los números mucho más fácil. Los anillos no conmutativos llaman la atención, pero que no vamos a trabajar en anillos no conmutativos, muy peculiar. Mientras que estamos viendo diferencias entre anillos y cuerpos. Mientras que todo cuerpo es conmutativo. O sea, no tiene divisores de cero, hace un poquito lo dijimos, pero bueno, no habíamos llegado a eso. Ni de impotente. Y son conmutativos por definición. ¿Está claro? Y son conmutativos por definición. Y son también, que lo dice arriba, todos son un dominio de factorización única. De factorización única. Doctor, le tengo una consulta. Dígame. O sea, el conjunto de los números racionales no en cuerpo, ¿verdad? Pero si yo le uno el 0 y el 1, ¿se vuelve cuerpo? No, el 0, el conjunto de los números racionales, el 0 es un número racional. El conjunto de los irracionales. De los irracionales. Ajá. Y si yo le uno el 0 y el 1, ¿se vuelve cuerpo? No, depende cómo tú lo unas. Yo no sé cómo tú quieres unirlo. Es un problema de generación. El 1 como generador genera siempre todo uno. El 1 por X es X. El conjunto de los números irracionales unido con el conjunto 0, 1. Es que no tiene que, eso es Q, te quedas en Q, te quedas en el conjunto de los números racionales porque es que son racionales. No las has añadido nada. No las has añadido nada. No. Irracionales. No oigo bien. Entonces te oigo irracional de nuevo. Es irracional. No. En los racionales no está el 0 ni está el 1. Pero si le agrego esos dos elementos, se convierte en racional. ¿Cómo queda como lo agregas y qué? Pero cuerpo? No, cuerpo no hay. No. Fíjate ¿qué te pasa? Que tú tienes que tener que todo lo argumental son operaciones internas. Y tú multiplicas raíz de 2 por raíz de 2 y te da 2, que no es irracional. ¿No? Ok. Sí. Ok. ¿Está claro? Piensa. Sí. Piensa que tú existes. Se quiere decir que no cumple la cerradura. El ejemplo que acaba de decir. Es otra cosa. La cerradura, desde el punto de vista algebraico, es que todo polinomio tenga, que fue cuando yo hablé de eso, que todo polinomio ahí está, tiene sus raíces en ese dominio. Tiene las raíces en ese conjunto. Eso es lo que es clausura algebraica. Pero tú puedes hablar de clausura desde el punto de vista topológico, puedes hablar de clausura. La clausura es un concepto que se le puede aplicar a muchos tipos de estructura, lo que hay que definirla bien, qué cosa es lo que se entiende por clausura. Entonces, a lo mejor en tu mente tú estás pensando en clausura una cosa que no es lo mismo que yo estoy pensando, pero
Lo que hablamos anteriormente es que no son internos, no sé, las operaciones no son internas. Y una de las cosas que si ustedes ven la definición, cuando yo le di la definición, las operaciones de suma y producto tienen que ser operaciones internas. O sea, es una cosa que de lo que se llama el producto cartesiano del conjunto en el conjunto. O sea, es una aplicación que va del conjunto cartesiano, la multiplicación y la suma, que tiene que ir en el conjunto. O sea, cuando tú compones, que tú, no me gusta usar compone, pero bueno, muchas veces dice compone, pero no es componer, porque se puede entender otra cosa por componer. Lo multiplica, lo adicionas, te da en el mismo conjunto. Esto es una estructura que en cierto cerrado, en cierto sentido, es cerrada en ese aspecto, pero eso es lo que se dice, no se dice cerrado, porque es que cerrado hay una connotación topológica. Por ejemplo, yo trabajo en mis investigaciones, yo trabajo en álgebras, en conjuntos, anillos, que tienen además una topología. O sea, que además que hay una estructura algebraica, hay una estructura topológica. Para poder hacer análisis se necesita topología. Si no tienes topología, no puedes hacer análisis. La topología puede venir dada por una métrica, puede venir dada por una norma, que aquí hemos hablado de normas, puede venir dada por muchas formas. Ahora, desde el punto de vista algebraico, no hace falta la estructura topológica. No se preocupen que yo no voy a entrar en eso. Yo lo que estoy respondiendo a la persona el compañero que me preguntó sobre esto de la palabra, esta duda que hay que cuidarse. ¿Cómo se usa? Por eso. Tú defines, yo considerar cerrado a un conjunto que tiene tal cosa, bueno, estás usando una nomenclatura que ya se usa con otro sentido, ¿te das cuenta? Entonces puede traer mucha confusión. Puede traer confusión. Y solo, a ti también, pero confusión a los demás que oyen esa cerradura, oyen clausura y lo saben por topología o lo han utilizado en otro contexto, en otro escenario matemático. Entonces, es importante eso. Yo no sé quién me habló, no importa. Sí, doctor. Le habla el participante. Hidalgo, diga. Sí, lo que pasa es que normalmente, bueno, no sé si es un error que se estaba cometiendo, de que normalmente se decía que, por ejemplo, Z es, si yo sumo dos elementos de Z, el resultado es en Z. Sí. A eso se estaba llamando que era, ¿cómo se dice esa palabra que utilizó? Que será interna. Que era, eso era no, de clausura nada. Yo no apoyo, no me pongas palabras, si al contrario. No, le explico. Yo le estoy aclarando que eso normalmente se estaba usando o se nos trabajaba así. Pero ahora usted nos está explicando que esa palabra no se utiliza en ese contexto. No se utiliza, en este contexto no se utiliza. Te lo digo con conocimiento completo. Hay palabras y cosas que un autor usa otro autor usa, pero esto no puede ser, porque el problema es que en el siglo XX para acá se trabaja con topológica, que es lo que se llama el álgebra topológica. Y entonces tienes que tener mucho cuidado, porque no puedes usar palabras que se usan en topología en álgebra y palabras de álgebra en topología, salvo que le den una compatibilidad. Acuérdense que las estructuras siempre tienen que tener compatibilidad. En el caso de los niños, la compatibilidad entre la suma y la multiplicación, pero si tú estás en lo que se llama un espacio vectorial topológico o un anillo topológico, se llama también, es un anillo donde hay una topología y hay una estructura algebraica. Pero bueno, eso no nos interesa por ahora, nada más que para aclarar que el problema de la clausura. O sea, es lo que está, o sea, las operaciones son operaciones internas que están
su producto, o sea, tú operas, tú multiplicas, sumas, haces estas cosas y se queda en el conjunto, no sale fuera del conjunto. Y eso es muy importante. Y eso, o sea, en la práctica, te van a aplicar estas cosas a otros dominios de la física, de la química, de la biología, de la medicina. Eso es muy importante, que si es interno o no es interno. O sea, tú sumas bacterias y te da bacterias. O si cuando sumas bacterias, bueno, te puede dar otra cosa, que no sea bacteria. O o sea, una se convierte en una antibacteria y te queda. O sea, esas cosas parecen boberías, pero sí hay que tomarlas en consideración. Es un problema de precisión del lenguaje. Y en la matemática, ustedes lo saben, igual que yo. O sea, lo saben bien, que es muy importante la precisión. Por eso se destila, o sea, en el álgebra abstracta, o sea, en el álgebra de la abstracción, se destila para obtener, o sea, se precisa las ideas, las cosas para construir la teoría con relación a una estructura, que puede ser los anillos, o como veremos ya a partir de la semana que viene, espero yo, vamos a ver qué posibilidades tenemos. Eso mañana tenemos que hablarlo, porque yo todavía no sé la semana que viene si voy a dar clases el miércoles, si voy a dar clases el viernes, si voy a dar clases el sábado. Pero bueno, creo que nadie, yo creo que no solamente yo, nadie lo sabe. Vamos a esperar a ver si el coordinador nos dice, pero hasta ahora no me han definido la semana que viene. O sea, es muy difícil definirlo todavía. No se sabe. Bueno, yo quería darle algunos ejemplos de ideales, de algunos que hemos hablado ya, por ejemplo, los ideales de Z. Está en Z y N. Es un número fijo, entero. Positivo casi siempre, ¿no? Que se usa que es positivo. Te puede ser negativo también. Z por Z, estamos hablando ahora, Z por Z es un número de Z. Los números de la multiplicación en Z no tiene inversos. Porque ¿cuál es el inverso del 4? El 1 cuarto. Porque 1 cuarto por 4 es igual a 1. La cosa más sencilla, ¿verdad? A uno no se lo ocurre a veces, pero son cosas sencillas, lo que hay que pensar. Entonces, la indemnidad no funciona. La operación de multiplicación para hacer un anillo no hace falta que tenga para hacer un cuerpo sí. Entonces por eso Z no es un cuerpo. Entonces NZ es un ideal. O sea, es los laberintos. Claro, los ideales primos vienen todavía más importantes. Ya hablaremos más adelante. Ya hemos hablado de dominios de integridad y demás. Cuando yo hago un cociente, estoy adelantándole cosas, pero bueno, es que hoy he hablado de tantos conceptos y no trabajamos, pero bueno, gracias a que ustedes me preguntan eso, se hace un poco más entretenido para ustedes y para mí también. Por eso me gusta que me pregunten, que no se queden con las dudas. Existen ideales en los dominios numéricos clásicos de QRC. ¿Qué ustedes creen? Existen ideales en Q, en R y en C. Existen ideales. Estos anteriores son ideales numéricos de C. Pero existen en Q, en R. Se puede hacer lo mismo. Nadie ha entendido todo lo que hemos hablado hasta ahora. Eso es en lo que hemos hablado en los minutos anteriores está la respuesta. Por eso digo que sí. Digo que sí. ¿Por qué? Ideales, pero no propios. Claro, él mismo se puede decir que Q mismo es un ideal, R mismo es un ideal, C es un ideal, pero es un ideal que no es ideal, es una cosa trivial, es el mismo. Y digo ideal como una parte propia de él, parte propia de él. Alguien me da algún ejemplo en Q, un ejemplo en R, un ejemplo en C, donde quiera. No, señores, no me lo pueden dar porque yo le acabo de decir hace un ratito que los cuerpos
y Q, S son cuerpos, tienen ideales propios, porque tienen el uno, los cuerpos tienen el uno, y entonces ahí es donde viene el problema. Eso, todos los elementos son, ¿cómo se llama? Invertibles. Todos los elementos son unidades. Las unidades son los elementos invertibles. Todos los elementos son unidades. Son como el uno, son unidades, son invertibles. Entonces, cuando tú multiplicas A por el inverso de A, te da el 1. Y si es un ideal, pues se queda en el ideal. Y si el 1 se multiplica por cualquier otro elemento, te da el otro elemento. Entonces lo tiene todo. Entonces lo que tienes es el ideal no propio completo. Oye, piensen bien eso, ¿eh? Piensen, porque ustedes existen, han participado en la clase. Claro, el que no vino o el que desconectó. No, eso me dice que no están entendiendo o se creen que están entendiendo, pero no están comprendiendo. Y lo importante, primero hay que entender para comprender, pero lo más importante es comprender. Es lo más profundo y lo más necesario en esta materia. Y por eso yo decía que tenía que ser, yo cuando me estaban hablando de la contratación y demás, que es que esto, hacerlo, porque se quería que fuera todo virtual, o casi todo, que no es lo mismo, pero es igual, desde Cuba. Desde Cuba tiene que ser virtual. Entonces, salvo 15 días, que fue lo que se hizo, creo que en análisis. Y señores, no puedo, esta asignatura, yo no puedo asegurar que ustedes aprendan. Y ahora mismo no lo estoy viendo, yo no sé. Él lo he dicho 20 veces y no sé si alguno ya me puso una cara que quiere decir que no entendió, que estoy hablando en chino, que estoy hablando de una cosa diferente. Y por eso me gusta que me aprendiendo o no están entendiendo. Bueno, pues, otro polinomial es considerar los polinomios que tienen el elemento independiente igual a 0. Eso se prueba. Todo esto hay que probarlo. Fíjense. ¿Cómo se prueba? Viendo que se cumple la definición de cada una de estas cosas. Pero que no podemos hacer eso porque si no, no llegamos a la enjundia, a la cosa principal, ¿no? del asunto. Ustedes me perdonan si se me fue la mano criticando a los que estaban oyendo y no habían entendido todo lo que había hablado sobre los cuerpos y los ideales. Parece que no habían oído nunca hablar de ideales y hay que tener ideales en la vida. Pero bueno, concretamente los ideales no existen. Ideales propios, existe siempre el ideal, los ideales que están en todos lados. El ideal generado por el 0. ¿Cuál es el ideal generado por el 0? El 0. Y no tiene más ninguno. Y el ideal generado por el 1, el ideal generado por el 1, son los dos extremos. Uno es minimal y el otro es maximal. Pero no se dice porque maximal es cuando es propio. Pero bueno, es maximal en un sentido que es lo máximo que puede ser de ideal, el total. Y es lo mínimo que puede ser, el 0. ¿Verdad? El 0 siempre está. Yo cojo un elemento. Es una manera de buscar ideales. Es buscar el ideal generado por un elemento. O sea, multiplicar ese elemento por todos los elementos del anillo. Ya. Pues si el elemento es invertible, pues ya me encontré todo. Piensen. Esto en un momento yo no puedo exigirle que en unas horas que ya están cansados, que han pasado todo el día haciendo algo, aunque no sea trabajando, pero haciendo algo en la casa, arreglando y demás. Y no se lo puedo exigir, pero sí, se lo digo y cuando sea la prueba, claro que se lo voy a exigir. Estos son cosas importantes. Bien, ideales funcionales. Por ejemplo, se coge algo parecido a lo que hicimos los polinomiales, ¿no? Que cogimos que el A sub 0 es 0 y el A sub 0 es el polinomio evaluado en 0 igual a 0, ¿verdad? El coeficiente A sub 0 es el polinomio evaluado en 0. Independiente.
real, que hay un elemento entre 0 y 1. O sea, es un multiplica porque se queda esa parte que a lo mejor no era 0. Ahora a multiplicar. Piensen si no es verdad. No todo bien aprobado, ahora algunos regulares, pero bueno, todos aprobaron. Creo que aquí tú puedes considerar nada más que en un punto, en el 0, ya que hablamos de 0, menos 1, 1, está el 0. Eso ustedes pueden probar rápidamente, que eso es un ideal. Toda su derivada además se anula en 0. O sea, que es suave. Pues eso se queda en el 0, aunque no se hizo antes. Eso es lo que es un ideal. Sobre Z, pero ahora coges eso. O sea, están en 2 Z. ¿Qué cosa? Bien. Estamos prestando atención, que estamos concentrados. Es una película que están viendo a la vez. Que me están mirando. ¿Qué cosa es 2Z? ¿Qué cosa quiere decir 2Z? Multiplicar el 2 por cualquier elemento de Z, ¿no? Ajá. Por todo, cuando yo digo sí. Está claro que eso no es todo. El sexo no tenga ningún número. Pero que se aparece. Los elementos de la matriz. Sí, Señores, no, si ustedes no entienden. Matriciales, Esto es un sistema modular. Esto es muy elemental. Son del conjunto 12. O sea, aquí, porque está multiplicado por 2. No, tú multiplicas un elemento que es par por uno que no es par. Yo pensé que se lo iban a entender rápido y entonces traje uno
yo tengo muchas cosas que enseñarles, pero yo lo que quiero es que ustedes no, si se equivocan, piensen, no, claro que está bien, pueden decir de casualidad, como se dice. Bueno, estas son las matrices. La cogí de 2 por 2, estas son de 2 por 2, un caso particular, n igual a 2. Ahora, no solamente el 2 del 2z, sino que la cantidad es n, o sea, el orden de la matriz es 2 por 2. Entonces, las matrices son de tipo A, B, C, donde A, B, C, D son números pares. Están en 2z, números pares. Enteros pares. Pero casualmente también, fíjense la diferencia. El A le estoy exigiendo que sea 4z. 4z está en 2z, 4z. ¿No entiendes? 4z. Claro, 4z. Sí. 4z. Sí, es un ideal también. 4z es 4 por 2, 4 por 3, 12, y así lo mismo negativo también. Positivo y negativo. 4 por 0, 0. O sea, está el 0. Y también es un ideal. El 4. Es un ideal también. Es un ideal. Sí, claro. Esto es un ideal. Y es un ideal muy bien. Que me contestó porque no lo conozco y además no lo veo. Es un ideal, muy buena respuesta, rápido. Es un ideal de J que está en el medio de 4z y 2z. Este ideal de matrices, estamos hablando de matrices, no solo que 4z está, 4z es un subconjunto de 2z. 2z es mucho más amplio. 4z es un subconjunto, pero en el caso de las matrices, este es un subconjunto. Las matrices con los coeficientes en 4z. Y J, lo único que tenía en 4z, seguro, porque es exigido por la definición de J, es el A, el elemento A. Por lo tanto, esto es un subconjunto propio, o sea, J es un subconjunto propio de M2, 2z, pero es también contiene de manera propia a 4z. Porque en 4z los 4 elementos A, B, C y D son de 4z. O sea, son múltiplos de 4. Lo que quiere decir 4z. 2z quiere decir múltiplos de 2. O sea, generado por el 2. Generado por el 4. O sea, es un ideal generado por el 4, un ideal generado por el 2, y en el medio está este y otro. Bueno, por supuesto, tú puedes decir que A y D, los dos A y D, sean de 4z. Claro que tienes que ver que se cumplan las propiedades del ideal. Al multiplicarlo, te queda en 4z. En la diagonal, está claro. Ahora, existen ideales de... Eso se queda ahí abierto, porque ya casi estamos a la hora. Existen ideales en los anillos de enteros módulo N. Piensen. Piensen. Ustedes existen. Piensen. Así como nosotros construimos nuestro frutal. Nuestro anillo de fruta. Sí. Un dominio de fruta. Es un anillo. Y tenía ideales. Era un ideal. ¿Quién es el ideal? Juan. ¿Cuál es el ideal? El total no es un ideal. Acuérdense que el total siempre es un ideal si yo considero. Cierto. Claro. Es un ideal propio. Que sea un ideal propio, no que sea un ideal. Lo que tú me quisiste responder es que eso para que fuera un anillo. Realmente no lo construimos completo, nada más que dimos la idea, porque es que eso habría que ir a la pizarra y trabajar.
Ahora, lo que yo le estoy pidiendo es que si existen ideales propios, o sea, el anillo completo tú puedes considerar un ideal y el otro minimal, el cero. Y el cero está a la naranja, ¿no? Está. Pero la cuestión es que exista, o sea, que yo pueda coger un ideal, eso es coger un elemento, una parte que no tenga el uno, ni tenga ningún elemento que sea invertible y lo haga. ¿Hay algún elemento que no sea invertible? ¿Hay elementos que no sean divisores de cero? Que no sea el cero, que no sea el 1. Yo creo que sí. No, ustedes mismos encontraron ahí, multiplicaron, le dio el cero, le dio la naranja, porque el cero es la naranja. O sea, piensen, porque no existen ideales, pero piensen ustedes y lleguen a esa conclusión. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Yo mañana seguimos con las extensiones cuadráticas de Z. Saben algunos conceptos ahora. De nuevo, un ejemplo, fíjate, yo trato de hacerlo así. No siempre se puede, depende. Pero yo trato de siempre hacer ejemplos al principio, los conceptos, y después poner los conceptos y volver a ver algunos de estos ejemplos, más con un andamiaje de estructura, ¿no? de conceptos. Claro, un algoritmo de conceptos. Acuérdense que la diferencia en el álgebra clásica, álgebra llamada superior a veces, de trabajo con los polinomios, de trabajo con los conjuntos numéricos, de multiplicar, sumar, restar, el algoritmo de cálculo, cómo se calcula, cómo se encuentran las raíces, cómo se encuentra. Aquí no me interesa eso. Por supuesto, si lo sé mejor, fíjense, no estoy diciendo que no me interesa porque no sirve, no, eso sí sirve, pero que ahora me interesa es una cosa un poco más abstracta, más general. Entonces, bueno, mañana las cuestiones cuadradas que ya hemos hablado, lo que vamos a ver más concreto, ahí están los enteros de Gauss, los enteros de Euler, pero de Dirichlet, vemos algunas otras cosas de las extensiones cuadradas. O sea que mañana, o sea, faltan 4 minutos o 5, mañana empezamos hablando de las extensiones cuadradas. Yo que mañana también, si no, dejamos también para el próximo día que se dé clases. Mañana terminamos esto, pero además yo quisiera, tenemos otras 3 horas, pero bueno, ya yo me doy cuenta ahora mismo que yo preparo una cantidad de materia y creyendo que la puedo hacer, pero bueno, no siempre se puede. Porque es mejor que ustedes pregunten. Ahora es verdad que si cuando preguntan, pues yo me detengo, pues pierdo tiempo, pero es que vaya, la cosa no es cumplir un plan, un programa, una cosa que por hacer que cumplirlo, ¿no? Hay que ver, hay que entender. ¿Qué dije yo en el momento? Por lo de las clases virtuales que estamos ahora. Mañana será virtual también. Mañana, ¿no? Aquí mismo. Sí. Déjame bajar como, a ver, ¿dónde está Lenny aquí? Para bajar aquí. Pero a las 9, que lo que es que yo no estaba en el momento que acordaron el horario. Sería a las 9, también virtual, pro. Sí, A las 9. yo me dije que sería, o sea, me quedé en las 7 y son, o sea, la diapositiva 7 y yo tengo aquí preparada 12, claro, la 12 es un dibujo. Que ya le puse ahora el dibujo. Sí puede compartir pantalla. No sé si lo veo. No sé si. Acá no le podemos ver. ¿No lo pueden ver? Ah, porque lo salí de. Es que sí que estaba mal eso y para poder ver. La última. Volver a compartir pantalla en la flechita. En la fila nuevamente compartir pantalla completa y Pero aquí no la imagen y
Aquí no me sale ninguna flechita. Aquí no, Ahí, ¿eso lo ven? no. No estamos viendo. Bueno, Abajo, profe. Estamos en conexión. Traten de, bueno, imagínense, yo no lo siguen porque ya la hora que es para llegar a la casa, si no están en la casa, si están en la casa de todas maneras para dormir. No sé si habrán comido. Si no han comido, no dejen de comer. Ya yo comí antes de la clase. Yo les agradezco mucho de que hayan venido, no obstante las dificultades que hay, que yo conozco, y ayer el lunes las pasé y demás, que yo entiendo a veces son necesarias y son importantes. Yo vi que Lenin estuvo en las manifestaciones y demás, yo me solidarizo. Yo no participo porque un cubano es algo complejo que participe en una manifestación, porque bueno, pueden pasar muchas cosas, sobre todo de relaciones diplomáticas y demás. Entonces, le pido, por favor, igual que le doy las gracias por la atención de hoy, que mañana... Profe, horario para aclarar. Mañana lo que me dijo mi coordinador, parece que no se lo dijo a ustedes, pero a mí me lo dijo, que era mañana de 9 de la mañana a 12 de la mañana. A 9 de la mañana, perfecto, mejor. De 9 a 12 de la mañana, no de 9 de la noche a 12 de la noche, de 9 de la mañana. Que por eso le dije que no había que decirle que estudiara, porque ya lo que queda ahora de noche no es nada. Oye, tengo las 10 y 1 minuto. Me disculpa. Ya tenemos que terminar. Los veo mañana seguro. Profe. Igual. Seguro. Me dijo el coordinador, estaba prohibido ir allí al domo. Está prohibido, me dijo él. Yo le pregunté, le dije que yo quería hacer eso, pero al menos la de mañana, y me dijo que no podía hacer. ¿Está bien? Profesor, bueno, ¿me escucha? Nos vemos mañana. Yo creo que ya desconectaron. Hasta mañana, profe. Si Dios quiere. Mañana, profe. Yo creo que Dios lo quiere. Yo creo que Dios lo quiere. Amén. Disculpe, hablo de un tal Jesús, que en el celular mío aparece Jesús. Creo que es el nombre que usted puso ahí. Es mi guía, puse ahí el enlace del celular. De repente quizás piensa que es Jesús, pero es mi persona. Jesús. No. En el celular dice Jesús es mi guía. En el celular, en la parte de enlace. Me imagino que usted tomó el... ¿Cómo es tu nombre, hombre? Dime tu nombre. Germán Martínez, antes que me presenté. Germán Martínez es el último que puse aquí, sí. Germán Martínez. Voy a borrar Jesús. Voy a borrar Jesús y dejo a Germán Martínez. Correcto. Bien. De esta manera. Mañana nos vemos, Germán. Y los demás también. Nos vemos mañana. Profesor, que descanse. Ese mismo me hace Pase buenas noches, profe. Hasta mañana. Y ustedes también. Y saliendo.